Buenas. Hoy, un domingo más, domingo 15 de abril. Abril, un mes peligroso. Y para Sergino, ¿qué tan peligroso es el mes de abril? Con nosotros, en los estudios de Bella Visión, con una producción de Santo Amado de la Rosa y una dirección técnica magistral de Merlin Pastor, tenemos en los estudios a el ingeniero Medina y la licenciada Mercedes. ¿Qué hay de nuevo, ingeniero? Oh, pues muy bien, así mismo como tú dices, abril, mes de la primavera, pero también es el mes de la revolución de abril y de mucho conflicto. ¿Qué te parece, Lice? Buenas noches, ¿cómo están todos? Encantada de estar compartiendo con ustedes en estos escenarios y compartiendo y llevándole a todo nuestro público un contenido para gente de buen gusto. Oh. Bueno, ¿y qué ha pasado en esta semana? ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, yo pienso que el acontecimiento más importante de la semana que concluyó, ¿verdad? Pasaron mucho. A nivel internacional, pues fue lo de Siria. Lo de Siria. Parece que fue... Antes de ayer bombardearon. Ayer sábado. Antes de ayer, bueno. Ayer viernes. sábado. ¿No fue el viernes? El viernes En la noche. En la noche, exactamente. Nos dimos cuenta el sábado, entonces en la mañana, más o menos alrededor de las 9 de la mañana, hora de los Estados Unidos, de la noche, hora de los Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo o no con ese bombardeo? Yo pienso que estoy de acuerdo, sí, pues yo pienso que había que dar una respuesta al tirano, al dictador amigo de Putin. Siria, Bashar al-Assad, amigo de Putin. Y más o menos por ahí viene mi comentario, ¿verdad? Con la primavera árabe. Vamos a tocar ese tema. Pero yo también voy a tocar un tema que también impactó mucho la semana pasada. Que quizás en este tipo de países nosotros no tengamos una comprensión amplia. Estoy hablando de la comparecencia de Mark Zuckerberg delante del Congreso de Estados Unidos. Ese es un evento que hay que seguirlo de cerca, porque fue muy importante. Entonces somos internacionales. ¿Y usted, licenciada Mercedes, de qué nos va a hablar? Yo les voy a hablar, bueno, ya anuncié ya mi tema desde la semana pasada. Les voy a hablar de terminaciones de contrato de trabajo nueva vez. Esta vez en 3 programas especiales. Hoy, el próximo domingo y el de arriba, con cada uno con un tema diferente. Miren, señores. Perdón. ¿Sí? Estábamos hablando en principio, antes de comenzar el programa, de que realmente Siria ha sufrido mucho. O sea, es muy lamentable que esa guerra de Siria haya durado tanto tiempo y haya lastimado tanto a los civiles, que son los que más sufren, en este caso los niños. Es muy triste y muy deprimente ver las imágenes de Siria. Eso es así. Pero le voy a decir algo. Ustedes no quisieron aceptar el reto de bailar, dame esta cosita. Así que ¡empezamos! Are you listening? Damn. Yeah. Sí, señores. Hoy le tengo el tema de la comparecencia de Mark Zuckerberg delante del Congreso. ¿Ustedes vieron esa conferencia? Esa presentación. ¿Qué le pareció? Bueno, se veía muy interesante, pero se ve un más Zuckerberg que estaba como medio acorralado, aunque Zuckerberg, que tiene una formación, es joven, pero tiene una buena formación intelectual. Se defendió muy bien, pero ver a esos senadores, como tú dijiste en el Mambo de la Mañana, que se informaron y lo cuestionaron de una manera que él sintió, a veces se sonreía solamente. ¿Y usted qué le pareció, licenciada? Él se veía nervioso, y me imagino lo difícil que era para él explicar a todos esos yayitos que quizás no entendían. Bueno, no entendían tanto lo que era así, explicarlo, tratar de que ellos entendieran lo que se estaba haciendo, ¿no? Miren, por ahí va mi comentario. ¿Qué pasa? El martes y el miércoles, porque él tuvo 2 comparecencias, cada una aproximadamente de 5 horas. Mark Zuckerberg fue llamado al Congreso. Yo le digo a las personas que estos son de estos eventos que cambian la historia de la humanidad, pero que muy poco en el momento se dan cuenta por qué. Y siempre me gusta decir la anécdota de que en el 2007 yo me encontraba en el patio de mi colegio, de La Salle, junto con unos compañeros y le decía, miren, mañana van a lanzar el iPhone. Es un nuevo teléfono de Apple que va a cambiar la historia. Y ellos se reían. ¿Qué va? Eso ahorita está aquí en el país, sí, pero el hecho de que esté ahorita en el país, eso es lo que va a decir que va a cambiar la historia. No, muchachos, mira, los otros días salió el B3, el otro día salió el Sony Ericsson. ¿Ustedes se acuerdan de este tipo de teléfono? El B6. Y hoy, 2018, todos sabemos que el iPhone cambió la historia. Pero ¿por qué el iPhone cambió la historia? No porque todo el mundo usa un iPhone, sino porque todo el mundo usa un producto derivado de ese avance tecnológico que significó el iPhone. Ahora bien, yo no comparo
el lanzamiento del iPhone con la comparecencia de Mark Zuckerberg, sino con otro hecho de mucha importancia que tiene mucha similitud. La comparo con Bill Gates en el 1998 siendo cuestionado por el Senado de Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No. No. Yo realmente como que no le puse mucha atención en ese tiempo, como tú entenderás, la noticia estaba muy pequeña. Y no, también no había ese desarrollo tecnológico en República Dominicana. Para el 98 simplemente los muy intelectuales de Santo Domingo tenían contacto con la tecnología. El desarrollo tecnológico de República Dominicana viene después del primer gobierno del PLD. Ya se empezaba, pero como todavía no estaba popularizado en la sociedad, el uso de la tecnología. Sin embargo, le voy a decir lo que pasó en 1998. En 1998 el Senado mandó a buscar a Bill Gates. Podemos ver la foto de este lado. Bueno, la pueden ver ahí en la pantalla. Mandó a buscar a Bill Gates para decirle, mira, señor Bill Gates, usted está haciendo práctica antimonopolio. ¿Pero por qué? En 1995 Microsoft lanza un sistema operativo que se llama Windows 95, que se convirtió en un éxito rotundo. ¿Qué pasa? En ese entonces Bill Gates no creía que Internet sería la gran cosa. Incluso dicen algunos que él llegó a decir que Internet solamente iba a servir para ver pornografía. Estamos hablando de Bill Gates, 95. Sí. 95. ¿Qué pasa? Eso dejó abierta la puerta para que un grupo de hackers y empresas nuevas, startups, crearan lo que son los navegadores. ¿Qué son los navegadores? Son estas aplicaciones que usted usa para ver páginas web. Chrome, Google Chrome, Firefox, Opera. Pero ¿qué pasa? En ese entonces, y usted sabe muy bien, que la mayoría de las personas antes del 2000 simbolizaban, creían que el loguito de Internet Explorer era Internet. ¿De qué viene eso? Esto viene de que cuando Bill Gates se dio cuenta que había esa compañía nueva llamada Netscape, que todo el mundo la estaba usando en su sistema operativo, Bill Gates tenía un monopolio. Él hablaba con IBM o hablaba con todos los otros fabricantes y le decía, mira, si ustedes, yo le voy a regalar el sistema operativo para que ustedes no tengan que hacerlo. Y ustedes me pagan $2 por cada licencia que ustedes vendan. Eso le costó la fortuna inmensa que él tiene en la actualidad. Así fue que Bill Gates hizo su fortuna. Pero vamos rápido para entrar en materia. ¿Qué pasa con esto? Bill Gates lanza Internet Explorer como una actualización de Windows y crea código malicioso para que Netscape, si tú lo instalabas, su computadora le aparecía un pantallazo azul, la pantalla azul de la muerte. Entonces, los senadores de Estados Unidos vieron esto y le pusieron leyes antimonopolio, donde decían que usted no puede poner sistema operativo. Del 2002 al 2003, el Internet Explorer era considerado el único navegador omnipresente en la web. ¿Por qué? Porque tenía una cuota de mercado sobre el 95%. Oigan esto, qué interesante. Una cuota de mercado del 95%. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue sencillo. Con esta medida, este juicio que empezó en 1998, el Congreso de Estados Unidos marcó un rumbo a desbaratar los monopolios. Esto hizo que básicamente surgieran nuevas empresas como Firefox, que es el legado de esta empresa que se llama Netscape, Google Chrome, a través de Google, y la web en menos de 10 años pasó de ser un digijuego a Mega Cabuterimón. Sí, soy fan de Digimon. Entonces, esto mismo puede pasar ahora. ¿Por qué esto mismo puede pasar ahora? Tenemos que entender por qué el Congreso de Estados Unidos llama a Mark Zuckerberg. ¿Por qué usted cree que lo llama? Por el escándalo de analista Cambridge Analytica. Nosotros tenemos un video aquí abajo que lo pueden ver, se lo dejo en la descripción. Pero esto es para la gente que nos ven por YouTube. El cuento corto es lo siguiente. El Congreso de Estados Unidos llama a Mark Zuckerberg a comparecer por dos cosas. Porque Trump es presidente de Estados Unidos y porque Inglaterra dejó ser parte de la Unión Europea. ¿Cómo así? Sí. El Brexit. El Brexit. ¿Qué pasa con estos dos hechos? Estos dos hechos están conectados con una empresa londinense llamada Cambridge Analytica, que se dedicaba a recolectar información para cambiar la opinión de las personas. ¿Cómo hacían esto? Se dice que Cambridge Analytica recolectó más de 50 millones de perfiles durante la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Y esto tuvo un impacto significativo, porque, vamos a ponerlo así, esta data que se recolectó no fue únicamente a través de que tú se la diste libremente sabiendo que era Cambridge Analytica, sino a través de test de personalidad. ¿Qué son estos test de personalidad? En las redes sociales aparece, ¿quieres saber a dónde vas a viajar el año que viene? Ajá. Y cosas así. O de que, ¿quieres saber dónde está el amor de tu vida? Tú llenas, pones tus datos personales. ¿Qué pasa? Había un catedrático de la Universidad de Cambridge
que hizo este test en el 2013 y recolectó todos estos perfiles y luego se los dio a Cambridge Analytica. Entonces, los senadores americanos dijeron, hey Mark, ven acá. ¿Por qué tú no hiciste nada para parar eso? Tenemos a Trump de presidente, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no creaste un botón para que eso no pasara? Entonces, ahí viene lo interesante. Cuando pasa esto, el Congreso llama a comparecencia a Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg, vamos a ir viendo trozos de los videos de esta comparecencia y analizándolo. Lo primero que hace Mark Zuckerberg al llegar al Congreso es lo siguiente. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. It was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and at the end of the day, I'm responsible for what happens here. So now, we have to go through every part of our relationship with people to make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. It's not enough to just connect people. We have to make sure that those connections are positive. It's not enough to just give people a voice. We need to make sure that that voice isn't used to harm other people or spread misinformation. And it's not enough to just give people control of their information. We need to make sure that the developers who they share it with protect their information too. It's going to take some time to work through all the changes we need to make. But I'm committed to getting this right. And that includes the basic responsibility of protecting people's information, which we failed to do with Cambridge Analytica. Sí, ahí vimos más Zuckerberg que lo primero que hace cuando llega al Congreso es decir, fallamos, no actuamos a tiempo, yo fundé Facebook, yo dirijo Facebook y la responsabilidad es mía. Pero espérate, porque yo recuerdo que cuando surgió el escándalo, cuando explotó la bomba, los medios criticaban mucho de que todavía él no había pedido disculpas, pasado como 3 o 4 o 5 días de que explotara la bomba. O sea, él no se disculpó inmediatamente. Él se disculpa cuando ya entonces él ve que es inminente lo que viene por encima de él. Miren, vamos por parte. Este enfrentamiento tiene dos grupos. Tiene un joven empresario millennial, tecnológico, preparado por abogados, y tiene un grupo de senadores que hicieron preguntas muy buenas, preparados por un grupo tecnológico, porque hay una diferencia entre los congresistas de Estados Unidos y los de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre Que los de Estados Unidos, hay muchas, pero una de las diferencias fundamentales es que los congresistas de Estados Unidos tienen un equipo de profesionales de diversas áreas que lo asesoran y preparan temas cuando ellos van a hacer este tipo de cosas. Lo que tú me dices es que ellos no improvisan. No, y no son como los de nosotros que someten proyectos de ley como para que usted no bote el chin de romo antes de beberse la botella. Sí, Otra señores, cosa, es un proyecto de ley. Miren, otra cosa que me parece interesante, ¿por qué Zuckerberg pide perdón? En la cultura norteamericana pedir perdón es muy aceptable y te hace ganar el apoyo del público. Sin embargo, en República Dominicana yo quiero que esto nosotros lo imitemos. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto habitacional que lo construyeron en una zona mala y nuestra autoridad, en vez de pedirnos perdón, decir que cometieron un error, que no lo van a volver a hacer. ¿Tú te refieres al rito? Ajá, al rito, ¿no? Que nos dicen, no, es que ustedes son un ignorante, eso es cuestión de la obra. Oye, ¿por qué hacemos eso? Hay que copiar de lo americano en esa Pedir zona. perdón también es una manifestación de seguridad. Exacto. Te equivocaste, reconoce. Y pídele perdón. Pero aquí, como tú dices, están equivocados y siguen. Entonces como que se acomplejan de retratarse ante el público de que están equivocados y es normal equivocarse. Sí. Vamos a ir rápido ahora a seguir viendo los trozos del video de Zuckerberg. Veamos la siguiente parte. ¿Qué pasa? I say this gently. Your user agreement sucks. Esta es una intervención de este senador que me gusta porque el senador se lo dice claro. Yo le voy a ser sincero, Zuckerberg. Su acuerdo apesta. ¿Cuál es el acuerdo? Cuando usted abre una cuenta de Facebook, aparece un reguero de letras y usted le da siguiente. Y usted no leyó nada de eso. Nada. ¿Qué dice esas letras que usted no leyó? Que Facebook es co-dueña de toda la información que usted sube a sus redes sociales. Oigan, interesante. Y lo que salió a discutir fue lo siguiente. Miren, este acuerdo de confidencialidad, este acuerdo de derecho de uso, ustedes lo hicieron para usted protegerse, no proteger al usuario. Y nadie lee eso. Apesta. Tienen que arreglar eso. Que la gente realmente sepa qué es lo que está filmando. Interesante. Vamos a seguir la siguiente parte. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Miren, este se volvió viral. ¿Ustedes saben por qué se volvió viral? Imagínense que usted llega a un senado. Lo menos que usted se espera es que el senador le diga: usted compartiría el nombre del hotel donde usted se hospedó. Señores, Zuckerberg se quedó. Porque es que algo personal, pero tuvo un punto. Por eso es que yo digo que estos senadores se prepararon. Lo que está en juego aquí es algo que incluso está dentro de la cultura estadounidense. El que renuncia a su privacidad por un poco, a su libertad por un poco de seguridad, no merece ambas. No merece ni la seguridad ni su libertad. Es una palabra de Benjamin Franklin. Ajá. Óigame, eso está en el ADN Los padres estadounidense. fundadores de Estados Y si Unidos. tú renuncias a tu privacidad, estás renunciando a tu libertad. Y es el punto que el senador destaca acá. Esto es muy interesante. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. So the You portion of don't what we think you do. have a monopoly? It certainly doesn't feel like that to me. Okay. Tema de monopolio. Por eso es que le digo que hay cierto símil entre Facebook y Microsoft. Aquí el senador le pregunta: ¿usted tiene un monopolio? Y él dice: no, yo no lo veo así. Y Zuckerberg, que es muy inteligente, dice, se apoya en lo siguiente. Señores, yo le estoy resumiendo esto rápidamente, pero cada comparecencia tiene aproximadamente 5 horas. Sí. ¿Qué dice Zuckerberg? Miren, esto es una carrera armamentística. Nosotros tenemos gente en Rusia, en China, tratando de coger el mercado. Ustedes pueden ponerme regulación a mí, de baratar mi empresa, o poner regulación para que nuevas empresas americanas no puedan entrar al mercado. Mientras tanto, los chinos y los rusos sí van a tener este tipo de empresas. Básicamente, es lo que le digo. Yo puedo ser un desgraciado, pero yo soy su desgraciado. Exactamente. A mí la parte que más me gustó creo que fue de la primera comparecencia, que le decían, vamos a tomar el receso de 5 minutos porque ya tenemos 2 horas. Y él, no, pero si estamos empezando. Porque eso es preparado por los abogados. Yo tengo la Vamos razón. a seguir. Le voy a decir un dato más adelante que ustedes se van a sorprender. Ahora, Zuckerberg es un milenio. Sí, él tiene 33 años. Todas las personas que tienen entre 21 y 37 años son millennials. Incluyendo Merlin Pastor. Incluyendo a Merlin Pastor. Ahora vamos a ver el siguiente trozo de video. You So- said, and I think multiple times during this hearing, that I own the data on Facebook if it's my data. Yes. And I'm going to tell you that I think that sounds really good to me. But in practice, let's think about this for a second. You're making about $40 billion bucks a year on the data. I'm not making any money on it. It feels like you own the data. Ahí, señores, miren esto interesante. Y se hizo mucha pregunta con respecto a esto. El modelo de negocio de Facebook, ¿cuál es? Oh, la redes publicidad. sociales. Una senadora más adelante le pregunta: señores, ¿usted cobra por Facebook? No. ¿Y cómo usted gana el dinero? Vendemos anuncios. Claro. Entonces, este senador, como vimos, le está preguntando: ¿los datos de Facebook son míos? Y él le dice que sí. Ah, pero usted gana dinero con esos datos. Yo no me siento que eso sea mi dato. Que sea mío. Mientras Zuckerberg estuvo sentado en el Senado, ganó $3,000 millones. En ese tiempo. En el tiempo que estuvo en el Senado. $3,000 millones. Usted junta a todos los dominicanos y no ganamos eso en un año. Oye, $3,000 millones. Estamos hablando que el PIB de República Dominicana son 14,000 millones. Él lo ganó en 5 horas, sentado ahí, con los datos de toda la gente que usamos Facebook. Porque Apple le dijo los otros días: a nosotros nos gusta vender productos porque así el usuario compra un producto. Cuando usted no compra un producto, usted es el producto. Le dijo Tim Cook. Pero y por una ahí va el juego. cosa, ¿cómo él ganó tanto dinero? Lo que pasa es que la comparecencia de Zuckerberg fue muy interesante. Convenció a los inversionistas. Porque puso a los senadores en que, miren, vamos a seguir viendo. Yo le explico ahora. Veamos el siguiente trozo de video. I believe you're more responsible with millions of Americans' personal data than the federal government would be. Yes. But Senator, your point about surveillance, I think that there's a very important distinction to draw here, which is that when organizations do surveillance, people don't have control over that.
But on Facebook, everything that you share there, you have control over. Responsabilidad. Esto es muy importante. ¿Por qué esto es muy importante? Porque incluso Leonel Fernández, en la última entrevista que le hicieron en La Habana, habló de esto. Aquí el senador le pregunta a Zuckerberg, ¿usted cree que usted tiene mayor control que el mismo gobierno sobre esos datos? Básicamente lo que le dijo el senador fue, yo creo que ustedes tienen demasiado poder. Es momento que yo creo que mi gobierno puede hacerlo mejor. ¿Usted lo cree? Y Zuckerberg dice, claro que no, nosotros sabemos hacerlo mejor que ustedes. Y ahí se arma la discusión. ¿Por qué? Porque el mismo Leonel Fernández plantea lo siguiente. Es increíble que Amazon sea el dueño del mercado del comercio electrónico en Latinoamérica. ¿Por qué no los gobiernos? Yo no voy con los gobiernos. Yo creo que la tecnología, las empresas tecnológicas son más innovadoras que los gobiernos. Ahora sí los gobiernos tienen que ponerse a la altura de poderlos regular correctamente. Esa es mi posición con ese tema. Sí. Sin embargo, miren lo que dijo Leonel Fernández. CEPAL ha planteado una cosa que me parece magnífica, que debemos prestar atención. ¿Cómo creamos el mercado común digital latinoamericano? ¿Por qué razón tiene que ser Amazon el que esté siendo el gran supermercado del mundo? Y nosotros en América Latina no podemos tener un intercambio comercial aprovechando la tecnología de la virtualidad, el mercado digital común, donde podamos colocar nuestros productos en el mismo sistema de pedir por internet. No lo hemos logrado ni siquiera en un país. El comercio electrónico en América Latina es algo incipiente y el potencial que eso tiene es inmenso, pero no logramos hacerlo. ¿Qué le parece a usted, ingeniero? ¿Cuál es su posición? ¿Usted está de acuerdo con Leonel Fernández que los gobiernos tienen que comenzar a crear este tipo de empresas? ¿O conmigo que hay que regularlo? Oye, ya yo me estoy comparando con Leonel. Mira, yo siempre he sido de opinión de que debe ser sector privado. Ahora, como tú dices, el Estado debe de regular, sino dejar hacer que ellos hagan lo que ellos quieren. Sí. Vamos a ver el último trozo de este video porque es muy interesante. Le preguntan a Zuckerberg sobre si hubo o no injerencia rusa. What is Facebook doing to prevent foreign actors from interfering in U.S. elections? One of my greatest regrets in running the company is that we were slow in identifying the Russian information operations in 2016. You know, there are people in Russia whose job it is to try to exploit our systems and other internet systems and other systems as well. So this is an arms race. Vean. Miren, Zuckerberg dice lo siguiente. Existe gente en Rusia, y menciona Rusia literalmente, no dice en países extranjeros, que tienen una carrera armamentística contra nosotros, tratando de vulnerar nuestro sistema para hacer injerencias. Y nosotros estamos atrás de corregir eso. Básicamente, con esto él bloquea el tema de monopolio. No me acusen de monopolio y me regulen al exceso y me dejen perder la competencia. Yo soy de ustedes. Y sí, nosotros reconocemos con esto. Y también dice un dato que tiene que asustar a Trump. Nosotros estamos trabajando con el fiscal especial para el caso de Russo. Con Mueller. Ajá, lo afirmó el martes. Entonces, ¿qué dice Facebook? Facebook dice lo siguiente: nosotros vamos a usar inteligencia artificial para tratar de corregir la mayoría de los errores que tiene la plataforma. Incluso, ellos ya están usando inteligencia artificial, porque esto me parece muy interesante. Miren esta imagen. Esta imagen me la mandaron por un grupo diciendo lo siguiente. Yo estoy recolectando firmas porque cada dominicano que hablamos defendiendo nuestra patria, Facebook no bloquea. Primero, no hay nadie en Facebook bloqueándote porque tú defiendas tu patria. En los acuerdos de uso y política de privacidad de Facebook, claramente establece que tú no puedes tener un discurso de odio en Facebook. Facebook ha creado agentes de inteligencia artificial que detectan discurso de odio. Si te catalogan como discurso de odio, automáticamente te bloquean la cuenta y te ponen una medida temporal. Entonces yo no creo que este tipo de cosas van a pasar, porque aquí en República Dominicana mucha gente son xenófobas o racistas con el disfraz de que son patriotas. Por eso pasa en toda parte del mundo. Y lo que dice Facebook, y lo que dice Mark en el Congreso, es que ellos van a corregir eso a través de inteligencia artificial. Van a corregir mucho lo malo. Y esto es muy interesante y hay que verlo. Pero también me da miedo que la mayoría de estos sistemas de inteligencia artificial son hechos por gente caucásica, con los sesgos cognitivos que tiene la gente caucásica. Entonces, por eso es bueno que, aunque no sean los gobiernos directamente que creen este tipo de empresas, que hayan desarrollos locales dominicanos de inteligencia artificial, que protejan los intereses de los dominicanos, de nosotros los dominicanos. Entonces, hasta aquí mi intervención. Entonces, hasta aquí mi conclusión. Y sí, creo que Tetamon y Incy son los mejores personajes de Digimon de siempre.
Ahora vamos a uno pequeño comercial y a regresar vamos con nuestra querida licenciada Mercedes. Buenas noches nueva vez, ¿cómo están todos? Como le había anunciado la semana pasada, vamos a hablar nuevamente de terminación de contrato de trabajo. Insisto mucho en este tema, primero porque ustedes lo piden, segundo porque sé que hay muchas cosas que ustedes quieren saber de estos temas. Me pueden preguntar en nuestras cuentas de las redes sociales, me pueden dejar las preguntas ahí y con mucho amor y cariño le vamos a responder. Miren, señores, en el programa anterior explicaba que la terminación del contrato de trabajo surge por 3 causales: despido, desahucio y dimisión. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el desahucio. El desahucio es la terminación de contrato cuando cualquiera de las partes deciden ponerla sin alegar ninguna causa justificada. O sea, usted me va a preguntar, ¿pero cómo así sin alegar ninguna causa justificada? O sea, que usted no necesita un porqué para usted romper el contrato de trabajo, o que usted no necesita haber cometido una falta, cuando es por parte del empleador, una falta grave que se la puedan comprobar por la cual ustedes le van a terminar su contrato de trabajo. Simplemente, sin alegar ninguna causa, sin tener que demostrar ninguna causa, terminan el contrato de trabajo. Esta terminación necesariamente debe surgir con aviso previo a usted. O sea, antes de eso deben de decirle, mira, Armin, te voy a terminar tu contrato de trabajo en 14 días, porque ya no, de verdad no me interesan tus servicios. Si no lo hacen así, ¿qué pasa? Tenemos entonces que en el pago de las prestaciones laborales, pagarte esa omisión. Se llama omisión de preaviso, ese pago. Ok, lo que usted me dice es lo siguiente: si a mí no me avisan con anticipación de que me van a desahuciar y yo no estoy de acuerdo, eso es... Tú no necesitas estar o no de acuerdo. No, sino que la empresa me dice que me va a votar. Exacto. Exacto. O sea, tú no necesitas estar de acuerdo, tú no tienes que demostrar ninguna falta. Lo que yo te quiero dejar dicho es que si yo no te lo digo con previo aviso, yo tengo que en tus prestaciones laborales considerarte esa omisión. Porque se supone que yo debo de avisártelo previamente con una comunicación por escrito, que es como se comunica el desahucio. Entonces, cuando usted le comunica en el desahucio, la empresa tiene aproximadamente 10 días para cumplir con unos compromisos. Digámoslo de esta forma, compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Pagarle sus prestaciones laborales. ¿Qué son prestaciones laborales? ¿Qué son prestaciones laborales? Prestaciones laborales son la omisión del preaviso y la cesantía. La cesantía es un importe que pagan las empresas porque usted está cesando un contrato de trabajo, usted está cesando un tiempo sin trabajar. Es como una compensación que le da la empresa por el tiempo que usted estuvo trabajando. Entonces le hace esa compensación para que usted no se quede así con las manos vacías mientras usted consigue trabajo. Pero ojo, si usted como quiera consigue trabajo al otro día de yo desahuciarlo, como quiera yo tengo la obligación de pagársela, porque es mi responsabilidad como empresa. No entendí muy bien eso, explíquemelo de nuevo. Te decía, la cesantía es una compensación que te dan porque están cesando tu actividad laboral, ¿no? Entonces tú dejaste de cobrar. Esa cesantía es como un seguro, ¿verdad? Okay. Es como un seguro. Entonces, cuando las empresas terminan tu contrato de trabajo, tienen la obligación de pagarte esa cesantía cuando es por desahucio. Entonces, aunque tú comiences a trabajar en otra empresa diferente y aún yo no he cumplido mis 10 días, vamos a poner que tú saliste de mi empresa hoy y mañana tú consigues trabajo, yo como quiera tengo que pagarte la cesantía como empresa. Dame ver si entiendo. Después que yo dejo, esa cesantía viene siendo esos 10 días de pago. No son 10 días. Eso es como tiene un cálculo diferente. Eso es como tú dijiste, te cancelan, por ejemplo, te pagan. Para que tú tengas dinerito en lo que tú encuentres un hasta que tú consigas otros ingresos. ¿Y cuánto dinero te dan? Depende del tiempo que tú tengas. Va desde 28 días, 32 días, pero eso ya se computa por el tiempo que tú tengas. Se calcula en base a tus horas de trabajo ordinarias. O sea, yo quiero hacer una pregunta por un hecho que no pasó a un familiar cercano. Si a usted lo van a votar, o que no debería ser votar o cancelar, sino hacer un desahucio. Desahucio, despido, dimisión. Exacto. Pero lo ponen a firmar un papel. ¿Qué es eso? Un papel de descargo. Y le dan menos dinero. Lo engañan firmando un papel. ¿Qué maniobra tiene el empleado? No, mira.
Lo que te están poniendo a firmar es un recibo de descarga y finiquito. Tú lo que estás diciendo con la firma de este documento es que tú estás descargando a la empresa de cualquier pago que tenga que hacerte. ¿Verdad? Ok, pero ese es el punto. A mí me engañaron. A mí me tenían que dar 30,000 pesos y me dieron 5,000 pesos y filmé eso. ¿Y ¿Qué por pasa qué tú ahí? lo tomas los 5,000 pesos? Pues no Por sabía. ignorancia. Porque esto le pasa a muchas personas en la zona. Como los empleadores tienen más conocimiento del tema, saben que si te ponen a firmar un descargo de finiquito, ya te dieron en la mocha. No, lo que pasa es que el código también te protege con eso. ¿Te protege con eso? Sí, claro, porque uno de los principios del código, cuando comenzamos a leer el código laboral, lo primero que tiene son unos principios. Y hay uno de esos principios que dice que usted no puede renunciar a ningún derecho que usted tenga. Ok. Entonces, aunque yo te haya firmado 1,000 descargos, como quiera yo puedo irme a pelear. Pero mire, me podía aquí ha pelear habido caso. mucha muerte por eso. ¿Por qué? Porque le engañan. O sea, mira, Es que no debe de haber muerte, señores. Nosotros tenemos los recursos. Para que no haya muerte fue que inventamos las leyes y las regulaciones. entonces si me engañan así, yo la busco a usted. Claro que Y sí. usted nos le vamos- resuelve y eso. nos vamos a los tribunales, pero claro que sí. Porque es que no, usted no puede dejarse engañar, señores. Si usted le termina en su contrato de trabajo, en 10 días tiene que pagarle sus prestaciones laborales por desahucio. Si le hicieron un despido, usted tiene que justificarle el por qué le hicieron ese despido. Con pruebas, porque no es diciendo de que no, porque mire, usted hizo, no, pruébeme que yo lo hice. Y si no se lo prueban, entonces usted simplemente no acepta ese despido y ya, y punto. No tenemos que pelear por eso. Y nos vamos a los tribunales, me busca a mí que yo resuelva ese tema. Eso está muy interesante porque aquí hay mucho abuso con respecto a ese tema. Sí, Durante es que la a mí realmente me da mucho apuro, porque yo veo que hay mucha gente que se dejan confundir. Y realmente, señores, mire, cuando usted trabaja por una empresa, uno le agradece a la empresa porque es la que te ayuda, ¿verdad?, a tú llevar el pan de cada día a tu casa. Pero también tú estás poniendo de tu parte, tú estás esforzándote para tú darle dinero a esa empresa. Entonces, llevamos las cosas de manera amigable. Yo siempre he dicho que es mejor 1000 veces usted llevar un caso de manera amigable que usted hizo a los tribunales, porque mire, cuando usted empresa se desacredita. Cuando usted tiene 1000 casos en un tribunal, Sí. nadie quiere ir a trabajar con usted porque entiende que usted engaña a los empleados y usted abusa de la persona. Entonces, no, señores. Dele su dinero a su gente si usted lo va a desahuciar. Y si lo va a despedir, tenga en cuenta que tiene que demostrar muy bien por qué usted está despidiendo a una gente. Muy bien. Entonces, yo creo que ya no le voy a pedir un tweet porque eso, así, más de ahí lo daña. Usted me dijo que va a hacer los videos un poco cortos, pero que va a ser una serie. Entonces, para el próximo programa, yo quiero que usted nos venga con un ejemplo. No solamente nos venga a decir eso, En el porque... próximo programa yo quiero hablarle de lo que es las prestaciones laborales. Pero con un porque ejemplo. aquí no lo he abordado, exacto. O sea, venga con un ejemplo preparado. Y les prometí hoy que le iba a enseñar cómo hacer su cálculo de prestaciones laborales, pero creo que estoy corta de tiempo, ¿no? Sí, vamos a dejarlo para la próxima, para que usted me lo haga con un ejemplo. Pero eso Ok. está interesante, que la gente aprenda a calcular Exacto. cuáles son sus prestaciones. Y tenemos una herramienta que nos dio el Ministerio de Trabajo, porque ese ministerio está trabajando mucho por nosotros. Ya como que tiene una botellita. Anuncia la pausa para que regresemos con el ingeniero. Nos vamos a comerciales, cuando regresemos seguimos con más. Sí, como no, de nuevo aquí. Mire, el tema de hoy, que está muy actualizado, tiene que ver con la primavera árabe, que también en la prensa occidental la llamó la Revolución Democrática de Arabia. Y esta tuvo su detonante el 17 de diciembre del 2010. Un joven vendedor de vegetales y de fruta en Túnez, Mohamed Bouazizi. Este joven, que la policía le confiscó su lugar de donde él tenía su puesto de venta, también una oficial de la policía lo ofendió, lo escupió, y él, de una manera muy indignada, se autoinmoló, se roció con una pintura inflamable y se prendió fuego. Hizo un grito, dijo: ¿y ahora de qué yo voy a vivir? Esta autoinmolación de Mohamed Bouazizi indignó a la población de Túnez, sobre todo a los jóvenes que empezaron a manifestarse. Él duró 18 días vivo, murió entonces el 4 de enero del 2011. Y el presidente de Túnez, Ben Ali, se vio forzado a renunciar por la presión, por las manifestaciones populares que se estaban dando en Túnez,
10 días después de la muerte, el 14 de enero del 2011, este dictador, que tenía 23 años gobernando a Túnez, pues se vio forzado a renunciar. Luego, esas manifestaciones que empezaron en Túnez se fue contagiando y creó un efecto dominó. Llegó a Egipto, donde también los jóvenes se manifestaron. Por eso en Egipto le llamaron la revolución de los jóvenes. Eran jóvenes que la mayoría de menos de 30 años de edad y que tenían una educación muy superior a las generaciones anteriores a la de ellos. Les voy a dar un dato interesante. Sí. Yo sé que lo estoy interrumpiendo su comentario. Pero miren, en Egipto hubo un ex empleado de Google que estuvo involucrado en una página web. Era una página de Facebook que incluso salió en la portada de Times. Cambridge. Cambridge. No era Cambridge. Otra. Era otra página. Pero le llamaban el chico Google. Porque él creó una página y espontáneamente la gente comenzó a entrar a la página y de ahí se organizó y pasaron entonces a las calles. Ojo aquí, yo no estoy diciendo que la primavera árabe, el rol principal fueron las redes sociales, sino que fueron una herramienta fundamental. Pero lo interesante aquí, y esto es lo que yo digo aquí en el país, por ejemplo, Twitter influye mucho en República Dominicana, aunque lo usemos muy poco. ¿Por qué? Porque las personas que usan Twitter regularmente también están en la televisión, están en la radio, y llevan el mensaje desde Twitter a la radio, a la televisión, y ahí se masifica, que fue lo que pasó con la primavera árabe. Claro. Ese es el primer... Y además, algo muy importante, además de las redes sociales, internet, es que esta generación de esos jóvenes tenía una educación muy superior a la que habían tenido las generaciones anteriores a ellos. Eran universitarios la mayoría de ellos. Y entonces empezaron a protestar. Entonces, en Egipto, el presidente Hosni Mubarak, que tenía 30 años en el Estado, también se vio forzado a renunciar. Este efecto dominó llegó también a Yemen, a Argelia, pero en Libia y en Siria, aquí cuando llegó hubo entonces guerra civil. En Libia, por ejemplo, llegó en marzo, también en Siria llegó en marzo, pero el dictador de Siria, Muammar al-Gaddafi, que tenía 42 años gobernando y que fue muy famoso en los años 80, quizá los milenios no se recordarán de él, pero claro que sí, hay una película inspirada en él, se llama El Dictador. Exactamente. Una comedia, pero yo le recomiendo a la gente que la vea. Una figura, Mohamed Gaddafi. Entonces Mohamed Gaddafi se resistió y empezó a bombardear a los rebeldes, a los jóvenes que estaban protestando. ¿Y qué hizo entonces la población? Se dividió. Una parte también del ejército y la población se armaron y se alzaron, y ahí inició la guerra. La OTAN, es decir, la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, que forman los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, apoyaron entonces a los grupos rebeldes que estaban manifestándose de manera primero pacífica, pidiendo democracia y derechos sociales. La OTAN lo apoyó y bombardeó a Libia, al ejército de Muammar Gaddafi, y el 20 de octubre encontraron a Mohamed Gaddafi ya que estaba en su ira, lo apresaron y lo ejecutaron. Ahí terminó la guerra civil en Libia, 6 meses duró. Pero en Siria, el dictador de Siria, que había llegado al poder, Bashar al-Assad, que había llegado al poder en el año 2000, que había sucedido a su padre, Hafez al-Assad, que tenía ya 29 años en el poder. Hafez al-Assad había llegado al poder en el año 1971 tras un golpe de Estado, pero murió en el año 2000 y su hijo Bashar al-Assad, el actual dictador de Siria. ¿Dictador? Exactamente. ¿Usted lo considera un dictador? Sí, son unos dictadores. Pero represivos. Yo quiero que usted me explique algo. ¿Por qué aquí en República Dominicana tienen tantos seguidores? Bueno, yo pienso que también tiene que haber mucho con el fanatismo, porque por ejemplo Hafez, el papá de Bashar al-Assad, era pro-soviético. Incluso había estudiado en la Unión Soviética, fundó el Partido Socialista de Siria, y en el año 1980, siendo él presidente de Siria, Hafez al-Assad, hizo un tratado con la Unión Soviética de amistad y de defensa, es decir, de ayuda militar. Entonces, usted lo que me dice es que los defensores ahora mismo de Siria y de este régimen son fanáticos rusos. Exactamente, son fanáticos fanáticos. Rusos. Tiene una connotación muy fuerte. Usted le está diciendo fanático. Yo creo que hay una contradicción. Porque yo le diría a usted que usted es un vendido americano. No, ahí yo voy en mi comentario. Por ejemplo,
las manifestaciones que se dieron en Siria era pacífica, era la población, los jóvenes que querían democracia, querían derechos sociales. Se manifestaron, pero luego, a ver la presión que tenía el gobierno de Bachar, porque lo bombardeó, se armaron. Y un grupo también del ejército lo apoyó y formaron el Ejército Libre de Siria. Pero en Siria se complicó más el asunto, que tiene que ver también con el apoyo que le dio Rusia y también que le dio Irán. Porque Hafez al-Assad apoyó a Irán cuando Irán peleó en los años 80 contra Irak. Entonces quedan esos acuerdos. Tanto Irán como Rusia apoyan a Bachar al-Assad, al presidente, al dictador de Siria. Se complicó porque también llegaron muchísimos grupos islamistas, entre ellos el Estado Islámico, que todos conocemos, el grupo yihadista. Pero ¿por qué? Yo sé que usted no tiene un video, pero ¿por qué, antes que usted muestre el video, por qué Rusia apoya? Digámoslo en palabras sencillas, ¿por qué Rusia y Putin apoyan al Assad? Bueno, ahí por lo que estaba diciendo anteriormente, el papá de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, era prácticamente pro-soviético y había hecho en el año 1980 un acuerdo con la Unión Soviética, un acuerdo de amistad y de protección militar. Entonces Siria se convirtió en el principal aliado de la Unión Soviética en esa zona de Arabia. Y eso es lo que está Putin, protegiendo a su principal aliado. Pero Trump le dijo muy fuerte. Trump le dijo dime con quién anda y te diré quién eres, básicamente. Exactamente. Vamos a ver este video brevemente, ¿no? que explica un poco la situación de la primavera árabe. Hace 3 años, en Túnez, caía Ben Ali, un gobernante que estuvo durante décadas en el poder en Túnez. Y como un reguero de pólvora, se extendieron las revoluciones en el mundo árabe. Nadie se esperaba la caída de Ben Ali en enero de 2011. Y seguramente muy pocos esperaban, aún más, que poco tiempo después cayera también Hosni Mubarak en Egipto. 2 gobernantes consolidados, fuertes, con un aparato militar que los apoyaba y que parecían estar en el lugar señalado a la hora señalada y que nadie los podía mover. Sin embargo, las masas, las grandes masas, a veces sorprenden en la historia. Y así son las revoluciones. Irrumpen cuando nadie lo espera. Fue lo que pasó en Túnez y fue lo que pasó en Egipto, con una característica muy particular. En ambos procesos revolucionarios, las movilizaciones fueron pacíficas. Miles de personas salieron a las calles a desafiar a esos poderes constituidos sin armas, con la voluntad de llevar adelante profundas reformas, con la voluntad de destituirlos, sin tirar un solo tiro. Hubo represión, es verdad, pero la gente en las calles aguantó la represión y pudo derrocar a esos gobiernos. La dinámica que se abrió en el mundo árabe, sin lugar a dudas, fue inesperada. Pero algunos gobernantes aprendieron la lección de lo que había pasado. Lo aprendió Gaddafi en Libia, lo aprendió Bashar al-Assad en Siria y decidieron reprimir de la manera más violenta posible. Esto motivó que muchos se levantaran en armas en contra de esos gobiernos. Y esas revoluciones, que habían comenzado en un proceso pacífico, que además era muy bien visto no solamente por las poblaciones locales, sino por toda la región, se convirtieron en un galimatías, en muchos grupos armados que se levantaron en armas en contra de sus gobernantes, pero que además comenzaron a pelear entre sí. Y ya es mucho más difícil apoyar a grupos armados cuando ni siquiera se sabe muy bien qué es lo que quieren más allá de derrocar al régimen, cuando además se matan entre ellos. Lo que comenzó hace 3 años como una revolución pacífica quedará marcado en la historia del mundo árabe como un proceso fundamental que todavía no se ha cerrado. Las revoluciones a veces tardan en cerrarse, a veces décadas, pero el punto inicial estuvo en enero de 2011, hace 3 años. Sí, como tú decías, Almi, entonces el sábado pasado, sábado 7 de abril, el presidente de Siria, Bachar al-Assad, bombardeó con armas químicas, con cloro gas, a la zona de Duma, que es la Augusta. ¿Usted está seguro? Mira, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está completamente seguro. Hay muchísimos videos por ahí donde se ven los niños en el hospital, videos que son realmente tristes, ver esos niños en esa situación. Que son los que más sufren. Exactamente. Estamos hablando, Lisset, por ejemplo, que esta guerra que tiene 7 años, que empezó en Siria en marzo del 2011,
ya se han desplazado más de 10 millones de habitantes. Es decir, Una Siria República tenía Dominicana. 23 millones de habitantes. Es como antes si de la guerra. nosotros cogiéramos República Dominicana y nos fuéramos toditos. Exactamente, y hay aproximadamente unos 500,000 muertes, es decir, 500,000 de personas muertas, y hay más de 2 millones de niños que no van a la escuela. Esta es la peor crisis de este siglo, del siglo XXI, la peor guerra, perdón. Entonces, ¿qué hemos visto? Que las naciones como Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, fueron en apoyo a los grupos rebeldes, al ejército libre de Siria, que son los que están luchando por la democracia. Miren, estas 3 naciones, y ahí viene con tu pregunta, necesita la respuesta. Inglaterra, Francia y los Estados Unidos han sido las naciones que más han luchado por la libertad y la democracia en el mundo en los últimos 3 o 4 siglos. Es decir, estas naciones, por ejemplo, la primera revolución fue la de Inglaterra, en el siglo XVIII. Luego en el siglo XVII, la de Inglaterra. Luego la de Estados Unidos y la de Francia. Siempre han estado del lado de la libertad, de la democracia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Pero además, estas 3 naciones, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, son las 3 naciones que más han contribuido tanto al desarrollo tecnológico, económico, social al mundo. Los demás le han hecho aporte al mundo. Yo simpatizo mucho por estas 3 naciones, precisamente por su historia. O sea, siempre estoy a favor de la democracia, de la libertad y del desarrollo tecnológico, del desarrollo económico, social y político del mundo. Ustedes han hecho sus conclusiones, básicamente, si ya decírsela, pero yo quiero que usted, en 280 caracteres, nos diga sus conclusiones y qué usted le diría a esas personas que dicen que la primavera árabe fue un invento de Estados Unidos. No, pues ¿cómo va a ser un invento de los Estados Unidos si explicamos, ¿verdad?, cómo inició con este joven tunecino que en el 17 de diciembre del 2010 se autoinmoló por la indignación? Hay que decir que en el momento en que este joven Mohamed Bouazizi se autoinmola, en Túnez, que tiene el 75% de la población tiene menos de 30 años, y el 60% de esos jóvenes estaban desempleados, es decir, había una situación crítica. Por eso yo dije que Mohamed Bouazizi lo que fue el detonante. Es decir, él se inmoló, se sintió indignado por la presión que tenía, y los jóvenes entonces, que ya eran jóvenes diferentes, empezaron a protestar. Pero lo que ellos reclamaban era más democracia y más derechos sociales. Por eso yo digo que es una maravilla. Ahora, ¿qué pasa? La democracia no es algo que se consigue de manera automática. La democracia presupone desarrollo social. Esos pueblos de Arabia nunca han vivido democracia. No por saben eso lo es la que democracia. muchos de factores de la primavera árabe, en Túnez principalmente, usan a Túnez diciendo que ya ellos no están mejor que como estaban antes de la revolución, por un proceso. Un proceso. En 10 años no es verdad que ellos van a entrar a una democracia. Nosotros tenemos 50 y pico de años de la muerte de Trujillo y todavía no hemos consolidado nuestra democracia. Se nos acabó el tiempo. Así es. Entonces, vamos a vernos el próximo domingo, lo esperamos. Tenemos un saludo muy especial, que es una de las personas que más nos está apoyando activa en las redes sociales, que cumpleaños esta semana. Se llama Glorinet Ruiz. Glorinet. Así que un abrazo y un fuerte saludo de parte de todos nosotros para Glorinet. ¿Algún saludo, ingeniero? No, bueno, como siempre, a Laura y a Graciela. ¿Algún saludo, licenciada? Ingeniera. ¿Algún saludo, licenciada? Claro, un saludito por ahí muy especial a mi hija, Hailey, y a mi mami. Bueno, esto fue todo. Perdón, y a mis hermanos se me quedaban, mis hermanos Junior y José Luis. Bueno, esto fue todo por ahora. Nos vemos el próximo domingo. Si les gustó este video o creen que este contenido le puede ser útil a otra persona, por favor compártanlo. Si nos están viendo de la televisión, por favor entren a YouTube y síganos, porque queremos crecer como un medio independiente. Hasta la próxima. Say what? Say what? Say what?